Muy buenas tardes, apreciado estudiante del primer curso de la educación media. Hoy vamos a trabajar con estadística. Estamos ya en una etapa de retroalimentación, entonces correspondiente a la semana 2. Vamos a estar viendo algunos temas como medida de tendencia central y medida de posición, específicamente cuartiles. Vamos directamente a las actividades que se nos plantea el día de hoy. Notamos que nos dice este ejercicio los puntajes obtenidos en el examen final de estadística en una universidad se da a continuación. Y tenemos la tabla de distribución de frecuencia, los puntajes, estos son los datos obtenidos, y la frecuencia, ¿sí? Y me pide calcula las medidas de tendencia central. Entonces, debo construir mi tabla de distribución de frecuencia, debo completar previamente como que yo tengo en esta parte los puntajes y la frecuencia X yo voy a obtener calculando la marca de clase. Y la marca de clase es la suma entre el límite inferior más límite superior dividido 2. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo la parte de X, ¿sí? En este caso 10 más 16 es igual, voy a hacer la calculadora y después los divido entre 2. Podemos hacer esta primera parte y así sucesivamente para cada uno. Esto colocamos por acá nuestra calculadora. Entonces colocamos 10 más 16, esto entre paréntesis, y los dividimos entre 2. Y ahí vamos a obtener la parte de marca de clase que corresponde a X, ¿sí? Cada uno de estos puntajes voy a estar colocando 16 más 22 dividido 2 y así sucesivamente me va saliendo estos valores. Muy bien. Para calcular X por F, simplemente yo debo multiplicar F por la marca de clase. F es la frecuencia absoluta, entonces 12 por 13. ¿Sí? Entonces voy obteniendo la parte de X por F. Y para la frecuencia acumulada, debo sumar la frecuencia. Entonces tengo que observar esta columna, 12 voy a colocar acá y después 12 tengo que sumar con 15 y así sucesivamente voy a obtener los valores correspondientes a la frecuencia acumulada. En esta parte tiene que coincidir con la cantidad total de datos si está bien mi frecuencia acumulada. Y de ahí voy a estar calculando la medida de tendencia central. Primeramente voy a calcular la media porque bien sabemos que la medida de tendencia central son media, mediana y moda. Un poco de media es el promedio de los datos, entonces tengo que calcular, en este caso es con distribución de frecuencia y la fórmula que tengo es sumatoria de X por F sobre N. Y la sumatoria de X por F estoy obteniendo en esta parte, 2830 lo divido entre N que es 100. Y esto hago en la calculadora y me sale 28,3. Podemos redondear directamente a 28 porque se trata de puntaje, ¿sí? Bien, para la mediana tenemos esta fórmula que tenemos que aplicar, ¿sí? Y para poder calcular en qué intervalo de clase cae mi mediana, en este caso, n sobre 2, debo calcular n es 100 dividido 2, me da 50, entonces veo en qué intervalo de clase va a caer. Este sería mi intervalo de clase y acá en esta fila va a caer mi mediana, entonces yo voy a trabajar en esta fila que está resaltada con amarillo. Y la frecuencia acumulada anterior yo voy a estar observando en esta parte. Este sería la frecuencia acumulada de la mediana y este es la anterior. Y la frecuencia de la mediana voy a estar viendo en esta parte, ¿sí? Y para la fórmula de la moda tenemos límite inferior más la diferencia de la frecuencia menos el anterior y la diferencia de la frecuencia de la moda menos el siguiente. Voy a estar calculando de su 1 y de su 2 respectivamente. C corresponde al ancho de clase. Bien, calculamos entonces reemplazando el límite inferior que es igual a 28, podemos notar esta parte,
100 dividido 2, que es n sobre 2 correspondiente a esto, menos 47, dividido la frecuencia, que corresponde a 23, reemplazando esta fórmula de la mediana, voy a obtener 6 es el ancho de clase, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el conteo, como que 34 se repite en el siguiente intervalo de clase, entonces voy a estar haciendo el conteo de 28 hasta 33 y me dio 6, entonces voy a colocar 6 en esta parte. Resuelvo esto en la calculadora y me sale 28,78. Como se trata de puntaje, nosotros podemos redondear este a 29. Para la moda, bien sabemos que es la cantidad de veces que se repite, ¿verdad? En este caso, o de mayor frecuencia. Y notamos que 23 es de mayor frecuencia. Entonces también cae donde cayó la mediana. Entonces en moda voy a indicar también que cae en este intervalo que está resaltado con amarillo. Mi límite inferior es 28. La diferencia de la frecuencia, en este caso de la moda, menos el anterior sería 23 menos 20. Y hago esto, me sale 3. Y después tengo en la fórmula indicado D sub 2. Entonces D sub 2 sería la diferencia de la frecuencia de la moda menos el siguiente. Sería menos 19. Y me dio 4. O sea, hago la suma de esto. Haciendo estas operaciones en la calculadora, podemos cargar directamente y vamos a tener 30,57. Este bien podemos redondear a 31, perdón, a 31, ¿sí? Porque se trata de puntajes. Pasamos al siguiente. En este caso tenemos el número 2. Los puntajes obtenidos por los estudiantes del segundo curso de la educación media en un examen de histogramas fueron los siguientes. Estos son los puntajes. Acá tenemos la frecuencia y tengo que calcular también X y X por F y la frecuencia acumulada. Como habíamos hecho el anterior, de la misma manera voy a estar calculando esto, completando previamente la marca de clase, que bien sabemos que es la suma del límite inferior del intervalo de clase más límite superior. Entonces debo colocar entre paréntesis, como que en este caso los datos que yo tengo en esta parte ya tenía la suma. Podemos observar esto. Fíjense, 4.849. Tengo que atender esto. Me tiene que salir ese valor al sumar X por F. Y por lo tanto, para calcular la marca de clase, yo debo colocar de la siguiente manera. Voy a colocar 55 más, fíjense acá, 62. Ponemos entre paréntesis, esto lo dividimos entre 2. Hacemos el promedio de estos valores y me dio 58,5. Entonces esto se redondeó por defecto, ¿verdad? Se deja directamente 58. ¿Por qué eso? Porque si yo coloco 58,5 me va a dar un valor más alto acá y no me va a estar saliendo este valor que está acá, que teníamos como datos. Entonces yo redondeo por defecto 58 y así sucesivamente voy a estar redondeando por defecto, ¿sí? Y para X por F, bien sabemos que tenemos que multiplicar frecuencia por la marca de clase, ¿sí? Y ahí me van saliendo estos valores. Al sumar esto me reproduce este valor que me dio como dato, entonces ya podemos corroborar que está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Bien. Vamos a estar calculando la frecuencia acumulada también. Esto ya sabemos que tenemos que ir sumando la frecuencia y me tiene que coincidir 62 acá con este 62. Bueno, calculamos la media de la misma manera que habíamos hecho el ejercicio anterior. Tenemos la sumatoria de X por F, que es 4.849 dividido n, en este caso es 62. Hacemos esto en la calculadora y obtenemos 78,2 o 20, ¿verdad? Entonces esto podemos nosotros redondear a 78 directamente, como que se trata de puntajes. Bien, estas son las fórmulas de la mediana y de la moda. La mediana calculamos
aplicando la fórmula n, en este caso es 62 dividido 2, tengo que hacer un cálculo auxiliar y acá me salió 31, entonces yo tengo que buscar eso en mi frecuencia acumulada y tengo que 24 es menor que eso, entonces cae en este intervalo. Para saber en qué intervalo de clase cae mi mediana, por esa razón, entonces tenemos que hacer 62 dividido 2, que dio 31. Se cae en este intervalo que está resaltado con amarillo y ahí yo ya sé cuál es mi límite inferior y todos los datos que están en esta parte voy a estar reemplazando acá. Frecuencia acumulada anterior es 24 y la frecuencia de la mediana en este caso es 15 y el ancho de clase es 7. ¿Por qué? Porque 76 hasta 82 tengo que hacer el conteo, porque acuérdense que 83 se repite en el siguiente intervalo de clase, entonces no se tiene en cuenta. 76 voy a hacer el conteo hasta 82 y me dio 7. Reemplazo acá, resuelvo en la calculadora y voy a obtener 79,27. La moda, bien sabemos que tenemos que hacer la diferencia de la frecuencia de la moda menos la anterior y la diferencia de la frecuencia de la moda menos el siguiente para D sub 1 y D sub 2 respectivamente. Ya tenemos el valor que es 7. Reemplazamos los valores correspondientes y obtenemos que la moda es 80,375. Nosotros podemos rondear directamente a 80 porque se trata de puntaje. Pasamos al número 3, donde dice: la profesora de castellano del séptimo grado de la educación escolar básica escogió aleatoriamente el resultado de 10 alumnos luego de un examen en la segunda etapa para un análisis. Tenemos los datos en esta parte desordenados, tenemos que ordenar en forma creciente de menor a mayor previamente para poder calcular lo que pide en esta parte allá el cuartil 2 y la mediana, y compáralo mediante una conclusión. Y después me dice: encuentra el valor del cuartil 3 y elabora otra conclusión. Bien, acá ordenamos ya los datos. Esta es la fórmula cuando la cantidad de datos es par. Aplicamos la fórmula como la cantidad de datos es 10 por 2, que es el cuartil 2, el valor de K. Entonces dividido 4 me dio 5, entonces voy a tomar el valor que ocupa el quinto lugar. 1, 2, 3, 4 y 5 sería 22, cuartil 2. La mediana es el valor central ordenado de datos y directamente decimos que es 22. Y entonces concluimos que el 50% de los datos corresponde a 22 puntos. Pasamos al cuartil 3 de la misma manera que el cuartil 2. Reemplazamos y nos dio 7,5, entonces la posición entre 7 y 8 voy a promediar, hago el promedio y obtengo que 22,5. Entonces podemos decir que el 75% de los datos corresponde a 22 y 23 puntos. Bien, por último tenemos este cuadro, los resultados de una prueba diagnóstica de los alumnos del séptimo grado de educación escolar básica del centro educativo. Se dan en las tablas. Estos son los datos. Me pide calcular cuartil 1, cuartil 2 y elaborar una conclusión sobre los valores de los cuartiles hallados. Bien, calculamos el cuartil 1 reemplazando previamente la fórmula. Tenemos esto. Después reemplazando y resolviendo esto, nosotros ya tenemos el cuartil 1 que corresponde a 21 puntos. El cuartil 2 tenemos que es igual a, reemplazando los datos correspondientes, 28,94 redondeamos a 29 puntos. Y podemos concluir que el 25% de los datos corresponde a 21 puntos y el 50% de los datos corresponde a 29 puntos. Para poder saber en qué intervalo de clase cae estos cuartiles, nosotros tenemos que hacer estos cálculos. Este caso es 25, cayó en este intervalo y el otro era 50 y cae en este intervalo. Por eso trabajamos en esos intervalos respectivamente. Así que esto es todo. Su tarea de hoy. Hagan el esfuerzo de realizar su tarea. En esta parte, principalmente aquellos alumnos que no han reportado todavía, lo pueden hacer retornar a su profe y de esa manera su profe va a estar viendo la posibilidad de considerar como proceso.
Mucha fuerza, chicos. Hasta la próxima.